Ok. Bien. Lo que vamos entonces a ver hoy día van a ser las integrales para la expresión. Para allá que va a llegar más. Sí. De hecho, casi todos los integrales son de integrales. Primero vamos a ver de línea, vamos a ver profundidad. Y después vamos a ver integrales de superficie. Básicamente acá lo que vamos a tener es una curva. De esta forma. Esto es una curva abierta. O también podríamos tener una curva cerrada. Bueno, partir de un punto A a un punto B en el espacio, en el plano, en el centro. Y acá, donde parte y llega, es igual. Entonces se llama cerrado. También vamos a considerar más adelante también la orientación de esa curva. Para dónde, si esta curva va, empieza por acá arriba o por acá abajo. Realmente es siempre antihorarial. Vamos a los cálculos van a ser de esa forma. ¿Ah? Porque así lo vamos a anotar para determinar, por ejemplo, si queremos más adelante ver el trabajo de una partícula cómo se mueve. Entonces, si quiero ver cómo se mueve hacia adelante o hacia atrás, entonces adelante sí que va a ser el sentido horario oriental. ¿Ya? Bueno, y acá podría ser así o al revés. ¿Ya? Entonces, generalmente vamos a trabajar con curvas que son de tipo cerrado. Entonces, antes, ¿qué pasa? Que antes teníamos un plano. ¿Sí? Cuando teníamos un plano, sacábamos área. ¿Sí? Entonces, ahora lo que más fíjense no va a ver es como la longitud de las curvas. Que la longitud de las curvas van a ser como las integrales de día. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Sí? Y de hecho, después vamos a establecer una relación. Por ejemplo, esta curva cerrada encierra un área. Que el área se calcula por integrales dobles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si yo calculo solamente el borde, ¿sí? Cuando es cerrado, es similar que calcular poder una relación con el área que está dentro. ¿Ya? Eso se llama el teorema de Lie. Entonces podemos pasar de un lado a otro y como un tipo de cambio variable, digamos, que me ayudará a calcular la integral. ¿Ya? Las integrales en sí van acá a ser, van a ser fáciles, casi siempre van a ser polinomiales o sinusoidales. ¿Ya? Y lo importante aquí, y quizá lo más complicado, es que cuando yo tengo una curva, yo tengo que parametrizar. Tengo que parametrizar la curva. Vamos a parametrizar. Bueno, y nosotros ya sabemos algunas parametrizaciones, por ejemplo. Recordemos algunas que son las más usuales.
que tenemos una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la parametrización, ¿no es cierto? Vamos a hacer el x igual a algo, el y igual a algo. Entonces, x6, la parametrización. ¿Y el x a qué era igual? ¿Está bueno? No. Bueno, es coseno de un ángulo, en este caso t, y multiplicado por el radio. El radio en este caso vale a coseno t y a seno de t. Y el t se mueve entre 0 y 2pi. Es toda la curva, ¿no es cierto? En la mitad quizá ahí se ve el ángulo según lo que recorre. Entonces recuerden que este es el valor que nosotros hacemos. Y le equivale esto y el vale eso. Claro, pues si yo x cuadrado más y cuadrado se cumple, me queda a cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado seno cuadrado, factorizo por a cuadrado, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1, entonces me queda a cuadrado. Entonces eso cuando es circunferencia, y de forma similar, por ejemplo, una elipse, cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado, igual a 1. En ese caso, ¿cómo se parametriza esa curva? A coseno de t y el b seno de t. Sí. Con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Porque esto es cuadrado, ¿sí? A cuadrado partido por coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces, para simplificar ponerle a cuadrado. ¿Sí? Y esto me va a quedar b cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado partido por b cuadrado se va a los b cuadrados, entonces me va a quedar coseno cuadrado, coseno cuadrado y eso igual a 1. ¿Cierto? Si tenemos una función y igual a r o x, y igual a logaritmo de x, y igual a x cuadrado, y igual, no sé, cualquier función, ¿cierto? Donde el x está definido en un cierto intervalo, ¿no es cierto? Entonces, para verificar esa curva, que esta es la más general, ¿no es cierto? Uno, ¿qué hace ahí? Hace el x igual a t, y el y igual a f. Y el t va a tener el mismo rango de la x. ¿Ya? De hecho, yo en las primeras dos podría despejar y podría aplicar la tercera, no. ¿Sí? Pero al despejar y, tengo que separar con raíces, acuérdense que a veces tenemos que derivar, entonces se complica más. Por eso, generalmente, uno da las referencias para estas cónicas de forma especial, usando la relación que existe con seno y coseno. Y bueno, acá en i igual a fx tengo infinita. ¿Sí? Por ser esta misma curva que está acá, que dice de A hasta B, ¿cierto? Esta que está acá, ¿cierto? Cualquier curva que sea. ¿Sí? Pero a veces las curvas son casitos rectas, otros son rectas. ¿Sí? Un segmento. Entonces, cuando yo tengo un segmento que va de A hasta B, ¿sí? Un segmento A hasta B. ¿Ahí cómo se parametriza eso? Esa es la parametrización de una recta, ¿no es cierto? ¿Sí? La ecuación de una recta, si quieren, pero el parámetro t va a indicar de dónde. ¿Sí? Entonces, realmente cuando uno parametriza una recta, es un punto partida. En este caso, puede ser el A o el B, punto partida A, más el vector director por t, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá el vector director yo lo puedo sacar con dos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sería? B menos A, ¿no es cierto? B menos A por t. Y el t se mueve entre
0 y 1. Siempre entre 0 y 1. ¿Sí? Porque si el t vale 0, esto sale 0, me queda A, donde empieza. ¿Sí? Y después le doy dando valores de t entre 0 y 1 y se van formando los puntos de acá en la recta. Y cuando llego al t igual 1, entonces cuando el t vale 1, están ahí la A, no es que me queda A, no, y me queda solamente B. O sea, acá siempre va a ser entre 0 y 1. ¿Ya? Y eso va a ser importante porque, por ejemplo, si yo tengo una curva así, ¿sí? Donde tiene punto A, un punto B, un punto C, D y E en este caso. Entonces, fíjense, después como ya introducimos que vamos a integrar, entonces voy a hacer una integral y uno integra en este intervalo. Entonces voy a hacer una integral entre 0 y 1. Esta de acá también va a ser una integral entre 0 y 1, esta también es integral entre 0 y 1, y esta también. ¿Sí? Lo único que va a cambiar adentro es la parametrización. ¿Sí? Porque este va a tener una parametrización. Acá va a haber un alfa 1, un alfa 2, un alfa 3, un alfa 4 y un alfa 5. Distintas parametrizaciones porque son distintas rectas, pero todas van desde 0 a 1. Y si yo integro, y toda la integral están de 0 a 1, puedo juntarla en una sola integral. ¿Sí? A lo mejor algunos términos se van, y puede simplificar el cálculo. Entonces, estas tres curvas, más esta infinita que están acá, ¿cierto? Que esta es la más genérica que hay. ¿Sí? Yo podría aprenderme solamente esta y resolver todo. ¿Sí? Con esa resolver todo. Podría calcular mis integrales de... ¿Ya? Entonces, en eso va a consistir este capítulo del curso. ¿Sí? Vamos a ver ahora. A ver. Bien. Vamos a distinguir dos tipos de campos acá. Bueno, cuando estamos en el curso pasado, en el más 400, en el pasado, nosotros trabajamos solamente con funciones, ¿cierto? Que iban de R2 a R, funciones, ¿cierto? Reales. ¿Sí? Bien. Ahora, en el más 500, en el más 500, vamos a trabajar con funciones que son vectoriales. ¿Sí? O sea, una función que le voy a dar quizás un parámetro y eso va a ser un vector. ¿Sí? O funciones también que le voy a dar más de un parámetro, P, por ejemplo, y también una función vectorial. ¿Sí? Entonces, en ambos casos son funciones vectoriales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función es un vector. ¿Sí? F1, F2, F3, Fn. ¿Sí? En algunos casos le voy a dar solamente un parámetro y a veces le voy a dar más de un parámetro. ¿Ya? Y eso me va a hacer distinguir distintos campos vectoriales. ¿Ya? Entonces, en eso lo vamos a concentrar ahora. Entonces, primero vamos a considerar un campo escalar, ¿no? Que era como lo que trabajamos anteriormente, una función que va de Rn, ¿no es cierto?, hasta y convierto en número real, ¿no es cierto? Y ahí teníamos un elemento que trabajamos, por ejemplo, el año pasado, que era el gradiente de una función. Y que lo que era el gradiente es un vector con todas las medidas parciales.
Bien. Entonces, por ejemplo, si yo defino una función que va de R3 a R, por tanto escalar, y podría escribir una función f de i z igual a x por i cuadrado más e elevado a xz. Es una función escalar, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado de la función es una escala. Ya. Entonces, nosotros si calculamos el gradiente de eso, tendríamos que calcular la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. Y eso se convierte en de f a de x, de f a de y y de f a de z. Sí, eso. De f a de z. Ya. Si calculamos esa derivada, sería y al cuadrado. Sería y al cuadrado, la derivada con respecto a x, el y al cuadrado de una constante, ¿cierto? Y acá es lo mismo, por la derivada del argumento con respecto a x sería 0, ¿no es cierto? Y me tiene eso. ¿Sí? Si diríamos con respecto a y, ¿cuánto me quedaría? 2x. Porque el derivado este es constante, el x, el y al cuadrado de la derivada del 2y, ¿cierto? Entonces sería 2x y la derivada de esto con d una con y 0. Y la derivada con respecto a z, x elevado a x, ¿cierto? Porque esto lo tiene con z, así que 0. La derivada de esto tiene z, así que la derivada exponencial es la misma. Por la derivada del argumento con respecto a z. Si derivamos arriba con respecto a z, me queda ahí. Eso me queda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos calculado el gradiente, que nosotros el año pasado lo usamos más bien para optimizar, ¿de acuerdo? Calculamos las derivadas parciales, le igualamos a 0. Después aplicamos algún criterio. ¿Ya? Pero acá me va a quedar una función gradiente que va a ir de R3, ¿por qué R3? Porque es una variable x y z, y la lleva a R3, donde el gradiente de x, y z es una la función y cuadrado, en este caso, más z por e elevado a xz, 2xy, y x por e elevado a xz. Y eso es un vector. Y es un vector. Por tanto, esta función, esta nueva función que está acá, es una función vectorial. Entonces, partiendo de un campo escalar, también podemos definir otro tipo de funciones, ¿no es cierto? En este caso, una función escalar. El gradiente es una función escalar. ¿Sí? Perdón, vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa función es un vector. Entonces, ¿dónde yo veo ese caso una función vectorial? Acá. ¿Sí? Se convierte en un cambio acá, una función escalar, que tiene uno, ¿no? Solamente me da un solo. Ese es un elemento que ya bien conocemos. Otros elementos, ¿ya? Cuando yo tengo campos vectoriales, puedo definir otro elemento que se llama la divergencia o el rotacional.
muy similar a calcular. Bien, la divergencia, yo tengo una función que está compuesta por tres funciones escalares, ¿no es cierto? Una F1, F2 y F3. Entonces, la divergencia se define como la suma, ¿no es cierto?, de cada una de las derivadas de F1 con respecto a X, de F2 con respecto a Y y de F3 con respecto a Z. Ojo, no es que a la F1 yo la deriva con respecto a X y Z, no, derivo solamente con respecto a X. La F2 tampoco, no todas las derivadas, sino con respecto a Y y la 3 solamente con respecto a Z. ¿Bien? Esa va a ser la divergencia, después vamos a ver por qué esta notación está acá. ¿Bien? Y el rotacional, que tiene una definición, pero técnicamente se puede definir como el gradiente, parte del gradiente, plus F, que tiene esta forma, ¿ya? Y que lo voy a escribir. Entonces, primero voy a dar una función que sea vectorial. Vamos a hacer una función de R3 en R3, donde f de x y z es igual, y tiene que ser una función vectorial. Entonces voy a poner acá x por y por z al cuadrado. La segunda función va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la tercera función va a ser e elevado a la raíz cuadrada de x por y. Creo que si le pongo raíz cuadrada voy a restringir el dominio, ¿no? X por y, ¿no? X por y elevado al cubo más z a la cuarta. ¿Sí? Y esto va a quedar y elevado a un medio. Entonces primero vamos a calcular la divergencia. Entonces lo primero que vamos a calcular va a ser la divergencia. Entonces, ¿Y eso genera otro? ¿No hay un vector? no, va a generar una función escalar. ¿Sí? Esta sería como, esta función sería como un F1 de x, ¿no es cierto? Este sería como mi F2 y este sería como mi F3. ¿Sí? Ya. Entonces yo cuando calcule la divergencia voy a calcular la derivada parcial de F1, no con respecto a cualquier variable, sino a X, ¿sí? La variable 1, por eso. Más de F2 con respecto a la variable 2, que sería DI, y más la derivada de F3 con respecto a AC. ¿Sí? Entonces, bueno, de toda esta, ¿cuál creen que es la más difícil de derivar? ¿Más difícil de derivar? Sí. ¿F3? Esa es la más fácil en realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? La más difícil podría ser. Lo que es más fácil para algunos, lo más difícil para otros. Ya, veamos. Veamos, lo que veamos es lo siguiente. Ya. Esta
yo la derivo con respecto a x. Y ahí se... Entonces, y z cuadrado es constante, ¿no es cierto? Y la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. Entonces me voy a quedar por esta constante. Entonces, la primera, fíjense, esto me queda y por z cuadrado. ¿Sí? Más, ahora la f2 con respecto a y. f2 con respecto a y, ¿cuánto vale? 2y. Y la última, tengo que derivarlo solamente con respecto a z. O sea, esto que está acá, puede ser cualquier cosa, pero ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces solamente derivo esto que está acá. ¿Y esto cuánto me da? Más 4z a la 4. Perdón, q. Gracias. Gracias a la derecha. Digo eso cuando me equivoco. Ya tengo la divergencia. Por mientras vamos a verlo como un cálculo, pero esto va a ser como un tipo, cuando hagamos como, ¿cómo se llama? Como integral por parte. ¿Sí? Cuando hagamos como un tipo de integral por parte, ¿ya? Que va a ser un teorema de la divergencia en sí, es justamente llevar funciones vectoriales a funciones escalares. ¿Ya? Que lo vamos a ocupar bastante después, esto que está acá. ¿Ya? Entonces esa es la divergencia de... ¿Ya? Bien. Veamos ahora con esta misma función, con esa misma función que está ahí, vamos a analizar el rotacional. No, voy a ver. Digo, visita, mejor me busqué por. Ahora digo, visita, Les recuerdo que todo está siendo grabado y puede ser usado en su contra. no, si no se iba a estar. Estaba ahí. Para conectar. Vamos para acá mismo para que quede todo. Entonces, aparentemente parece fácil calcular la divergencia, ¿no es cierto? Pero va a ser para nosotros un tremendo resultado. ¿Ya? Y el otro cálculo que vamos a tener también que hacer es el rotacional. Que, por ejemplo, eso nos va a permitir ver si es un campo conservativo o no, fácilmente. ¿Ya? ¿Recuerdan ahí lo que está conservativo de la física? Entonces, vamos al rotacional. El rotacional de esto tiene una forma de materia que dice nabla, cruz F. ¿Ya? Entonces, uno dice, pero ¿qué hace cuando hace producto cruz? Entonces, el producto cruz, a nosotros lo calculamos con un determinante, donde ponemos arriba I, J y K, ¿no es cierto? Y después ponemos este vector que sería la nabla, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que es nabla? ¿Cierto? Que es como el gradiente de F, ¿no es cierto? Pero si lo separan es como la derivada con respecto a X, ¿de qué? De F, la derivada con respecto a Y de F, y la derivada con respecto a Z de F. ¿Sí? Entonces el nabla puede ser descrito, aunque obviamente esto no va a estar bien escrito matemáticamente, esto es una mnemotécnica, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, y la derivada con respecto a Z. ¿Sí? Entonces ese sería mi vector nabla. ¿Sí? Un operador de derivadas parciales. ¿Ya? Y F, ¿qué es lo que es F? F es F1, F2, F3. ¿Sí? F1, F2 y F3.
Entonces, de esa forma yo me puedo acordar mnemotécnicamente cómo definir. ¿Ya? Bueno, en este caso, yo tengo acá el I, J y K, y la derivada con respecto a X, y la derivada con respecto a Y, y la derivada con respecto a Z. Y ingresamos acá el F1, que sería X por Y por Z al cuadrado. ¿Cierto? El F2 era X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y el F3 E elevado a X por Y al cubo más Z a la cuarta. ¿Sí? Ese se quedaría mi gran determinante. Ahí estamos bien como lo definimos, ¿no es cierto? Porque la derivada la teníamos calculada ahí. ¿Cómo? La derivada que la va en el. Pero tenemos la derivada solamente con respecto a X. Pero ¿y eso no es lo que entendí? No, pues ahora vamos a ver. Acuérdense, ¿cómo se resolvía esta matriz? ¿Cómo se resolvía? Estamos la fila de la I y la columna de la I, ¿se acuerdan? Estamos arriba. ¿Y qué me queda? Fíjense. La derivada de I. La derivada con respecto a I, ¿de qué? De S. De elevado a X por Y al cubo, más Z a la cuarta, menos, ¿no es cierto? Esa por esa, menos esa por esa. ¿Sí? Ojo que es como multiplicación, pero no existe una multiplicación ahí, porque sería una aplicación. ¿Ya? Menos la derivada de Z por X y por Y al cuadrado, y todo eso por Y, o sea, en la primera componente. ¿No es cierto? Para la segunda componente, estábamos fila y columna de J. ¿Y qué me queda? La derivada de X de esto, la derivada con respecto a X, de elevado a X por Y al cubo, más Z a la cuarta, menos, y como he expulsado, la derivada de Z con respecto a esto. La derivada con respecto a Z, de X por Y cuadrado y por Z cuadrado. La segunda componente negativa, ¿no es cierto? Bueno, esto queda menos Z más. ¿Sí? Acuérdense que era I menos J y después era K. ¿Sí? Y la tercera componente, tomamos la última fila y la última columna, perdón, la primera fila y la última columna, ¿sí? Y me queda este que está acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, la derivada con respecto a X de esto, la derivada con respecto a X de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos la derivada con respecto a Y de este que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Menos la derivada con respecto a Y de X por Y y por Z al cuadrado. O se queda un poquito más largo, digamos. Bueno, al calcular, en ese caso, calculamos la derivada con respecto a Y acá. ¿Cuánto sería? El primero eliminó la I, ¿cierto? ¿Dónde? La... No, primero eliminamos. Sí, pues la Y está ahí. Y ahí queda. S con S, S con S. Entonces le falta los cuadrados al X. La derivada con respecto a Z.
Ah, sí, yo que hay la función, ¿cierto? Vamos a salir con la U. ¿Cierto? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Lo que nadie se parece. Después era, tomamos J, ¿no es cierto? Y deriva con respecto a X de esto, ¿está bien? Y la deriva de Z con respecto a esto, ¿está bien? Y con el signo contrario, ¿no es cierto? Porque hay menos J. Y finalmente tomamos acá, y me queda deriva con respecto a X de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y la deriva con respecto a Y de X por Y y por Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces quería 3, ¿cuánto? 3 cuadrado, ¿cierto? Por el elevado a X por Y al cubo, ¿cierto? Porque la variable exponencial es la misma. Y la variable de lo de arriba con respecto a X, perdón, con respecto a Y, ¿cierto? Sería 3Y, me falta una X, ¿cierto? Porque digo una constante. 3XY cuadrado, ¿cierto? Por elevado a X por Y al cubo. Más la variable de esto con respecto a X sería menos, y la derivada con respecto a Z de esto sería 12. Derivada de esto con respecto a X. elevado a y al cubo. Elevado a X por Y al cubo, ¿cierto? Y por Y al cubo, ¿cierto? Y con el signo B. Y acá la derivada con respecto a Z de esto. 2xz. La derivada con respecto a X de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y la derivada con respecto a Y de X por Y por Z cuadrado. X cuadrado. X por Z. Entonces, la notación ya vimos por qué el rotacional se escribe como Nabla Cruz F. ¿Qué significa gráficamente eso, rotacional? ¿Qué es lo que hace toda esta operación? Va a calcular justamente la parte rotacional de la función F. Después la vamos a ver más con detalle. ¿Es como si lo diera vuelta? Sí, total. Otro tipo de rotación. Y la divergencia la vamos a anotar nabla.f. ¿Por qué nabla.f? Porque recuerdo, nabla para nosotros va a ser como la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z, ¿no es cierto? Y para nosotros f, fíjense, los dos jugamos, que es f1, f2 y f3. ¿Sí? Con la misma idea de estos productos que nosotros ya conocemos, cuando decimos nabla producto punto con f, ¿sí? ¿Acuerdan cuando era el producto punto cómo se hacía? Entonces sería el primero de nabla con el primero de la f. Más S por S, más S por S. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería? La derivada con respecto a X, ¿de qué? De F1. ¿Cierto? Por F1. Más es por, es aplicado, ¿cierto? La derivada con respecto a Y, de F2, y más la derivada con respecto a Z, de F3. ¿Ya? Eso es la notación. Y tal como explicamos acá, producto cruz es I, J de K, ¿cierto? El vector nabla, que sería este, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y,
y la derivada con respecto a z, y abajo el otro vector f, que sería f1, f2, f3. Por eso tiene esas notaciones. ¿Eso no se lo olvida? Entonces, por el momento, sabemos cómo calcular nomás estos elementos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver su aplicación. ¿Ya? Van a ser teoremas importantes para el teorema de Green, ¿no? Teorema de divergencia, y también vamos a ver un teorema rotacional. Uno integral de superficie y ahora el integral de elipse. ¿Ok? ¿Cuándo ahora el break, no? Sí. Ya. A la vuelta entonces del break, vamos a ver cómo calcular las integrales de línea. Vamos a ver de tanto primera y segunda especie. ¿Sí? Eso tenemos que identificar para calcular. Ya. Entonces, vamos a ver ahora cómo calcular integrales de línea. Vamos a distinguir dos tipos de integrales de línea. Se toman distintas fórmulas, dependiendo del tipo de función que sea. Si la función es un campo escalar, ¿sí? Si es un campo escalar, ¿qué significa que sea un campo escalar? Que la función vaya de R3 o R2, ¿no es cierto? Puede ser también, pero lo importante es que vaya a R, ¿sí? Me dé una sola función. ¿Ya? Después vamos a ver una función vectorial, que va a ser de R3 a R3, por ejemplo, ¿sí? O R2 a R2. ¿Ya? Pero cuando sea de campo escalar, entonces yo voy a calcular la integral sobre una curva, ¿ya? Una curva. Si hablamos que esta curva podría ser de esta forma. Podría ser la curva C, o también podría ser de tipo cerrado. Entonces, lo que se hace importante en cualquiera de las curvas es parametrizar esta curva, parametrizarla, ¿no? Y luego vamos a calcular la integral sobre C de F en cada una de ellas. Ojo que cuando la curva sea cerrada, vamos a anotarlo así con los circulitos. Entonces eso que anotar, aquí es la integral sobre una curva cerrada. ¿Ya? Bien. Entonces, y vamos a relacionar esta función que va a estar entre variables con el parámetro que nos da. Diferenciar entre una cerrada y una abierta? Por eso, si la curva es cerrada, es porque donde empieza, el mismo punto donde termina. ¿Sí? Esta no es una curva cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, la circunferencia es una curva cerrada. ¿Sí? La elipse también es una curva cerrada, ¿no es cierto? Si la consideramos en todo el valor de la elipse. ¿Sí? Una recta no es cerrada. ¿No es cierto? Un pentágono, si está formado con puras pedazos rectas, es cerrado. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, la integral sobre esa curva va a ser nada más que la integral de A hasta B. ¿Qué es lo que es A, B? A donde se mueve el parámetro de la parametrización, fíjense. Ahí ve donde se mueve el parámetro de la función evaluada en la parametrización. ¿Sí? Cosa por la norma de la derivada de la parametrización. Por lo tanto, la parametrización tiene que ser derivable. ¿Sí? Noten lo siguiente. ¿Qué pasa si esto fuera igual a 1? Entonces yo tendría que calcular la integral sobre C de 1, ¿no es cierto? Y eso es igual a la integral sobre C. Bueno, 1 evaluado en la evaluación vale 1, ¿no es cierto? Y me voy a quedar por la norma de la parametrización de la curva. ¿Y esto qué es lo que era? ¿Se acuerdan? ¿No?
Era eso de ahí. La integral sobre C de la norma de alfa prima de pi. Tengo una curva, la parametrizo, ¿sí? La derivo, le saco la norma y le calculo la integral. ¿Se acuerdan lo que era, no? Vemos la prueba. La longitud de la curva. ¿Sí? Entonces, si ¿se acuerdan que igual cuando calculamos en varias variables, por ejemplo, la integral doble de 1, ¿cierto? Por dA, ¿se acuerdan? Era el área, ¿se acuerdan? La integral triple de 1 por dB era el volumen, ¿se acuerdan? Y la integral, una sola integral de 1, ¿cierto? Por dt, en este caso, sería la longitud. ¿Sí? Entonces la longitud, ¿cierto? Que también es como el área, fíjense. ¿Sí? Es como calcular el área, ¿cierto? Pero de la longitud, ¿sí? Porque es unidimensional. ¿Sí? Así que, tal como ya habíamos calculado, podríamos calcularla, si yo le pido calcular la longitud de la curva, es nada más que considerarla una integral de primera especie, donde la función es constante. ¿Sí? Pero veamos cómo vamos a hacerlo para distintas curvas. Miremos ese ejemplo. Fíjense, la función que tenemos que integrar es la función raíz cuadrada de 2i más z cuadrada. Cuando uno integraba, en el cálculo 2, uno hacía cambio de variable, pero se preocupaba de esta función, ¿cierto? De hacer un cambio de variable de esa función. ¿Sí? Acá no, eso no importa. ¿Sí? Lo que importa es la curva. Solamente es curva. ¿Sí? Ojo, pero uno puede decir, pero una superficie, porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, ¿qué es lo que era? ¿Recuerdan el cálculo varias variables? X cuadrado más y cuadrado. No, porque está x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado circunferencia. ¿Sí? Pero si la agrego una tercera, ¿qué es lo que es? Una esfera. ¿No es cierto? Tengo una esfera. Y tengo por otra parte x igual a y. Pero x igual a y, ¿qué es lo que es? En el espacio. X igual a y, ¿qué es lo que es? No, una recta es en el plano. Pero en el espacio es. Porque para todos los z. ¿Qué es lo que es? No. Un plano. ¿Sí? Porque eso es lo mismo decir x menos y más 0z, no siquiera igual 0. ¿Sí? Eso es un plano. Entonces, tengo una esfera. ¿Se lo imaginan? Una esfera y se corta por un plano. Ahí está magnético entonces. ¿Por qué? ¿Qué? Que lo que hace dice que todo eso debería dar una circunferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo esta esfera, pero si yo la corto por un plano, imagínate que lo paso como un cuchillo, ¿cierto? Abro, ¿cierto?, esta naranja, y uno ve el borde, porque es en la curva, eso debería ser una circunferencia. Podemos visualizarla gráficamente quizás con GeoGebra. ¿Ya? En el caso, cuando ustedes tengan las pruebas de las evaluaciones, van a venir las gráficas listas. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a dibujar la esfera, que es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bueno, dice igual a cuadrado, pero la podemos hacer igual, no sé, a 2, a 4. Ya. O 9, a ver. Ahí parece más grande. ¿Ya? Igual a 9, una esfera. ¿Sí? Y el plano x igual a y. ¿Ve? Entonces ahí lo corta. Y si logran visualizar, ahí debería quedar una esfera. ¿Sí? Vamos a tratar de intersectar esto. Con intersección de 2. Marcamos la circunferencia, marcamos el plano. Y ahí me da la intersección. Fíjense que me la da parametrizada ya. ¿Sí? Pero debería ser una esfera. O una elipse podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que ahí ya está la parametrización. Nosotros también vamos a sacar la parametrización de eso. Vamos a hacer un recorte. Vamos a poner por ahí. ¿Ya? Entonces, esa línea azul, esto que es la intersección, debería ser una circunferencia. Veamos acaso es así. ¿Ya?
¿dónde es la pega? Entonces, tenemos por una parte x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Y por una parte x igual a y. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones se pueden resolver de dos formas. Se pueden parametrizar cada una de las superficies, ¿cierto? Y después interceptarla, o interceptar y después parametrizar. ¿Sí? En algunos casos, por eso vamos a ir viendo hartos ejemplos. También dirijo a ver hartos ejemplos en que a veces conviene uno y a veces conviene otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a explicar. ¿Ya? En este caso, yo creo que conviene más resolver este sistema. ¿Ya? Por ejemplo, si x igual a y, yo lo voy a reemplazar y ya, ¿no es cierto? Me va a quedar que como x igual a y, voy a hacer y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. ¿Cierto? Por tanto, esto me va a quedar 2y al cuadrado más z cuadrado igual al cuadrado. ¿Sí? Noten, fíjense esto, 2y cuadrado más z cuadrado, que es justamente lo que va a ser de la integral. Entonces también me va a ayudar un poquito ahí a simplificar eso. Ya. Ahora, bueno, esto no se ve en una circunferencia, ¿no es cierto? Yo puedo ir por a cuadrado, era distinto a 0 porque es un radio, ¿no es cierto? No hay problema. A dividir por a cuadrado, si quieren acá me va a quedar y cuadrado, lo divido por a cuadrado, y este todo lo puedo ir por abajo dividir, ¿no es cierto? ¿Sí? Más z cuadrado partido por a cuadrado, y eso igual a 1. Una elipse. Una elipse. Entonces no sería ahí una circunferencia. ¿Sí? Sería mal ahí, ¿no es cierto eso? Ojalá sí. Entonces la curva es una elipse. Fíjense que no se veía tan como tanto una elipse, ¿no es cierto? Porque una circunferencia bien extra, pero la elipse tiene en la circunferencia, pero ya tiene un milímetro menos un lado y ya se transforma en elipse. Entonces, se parecía mucho a una circunferencia. Ya. Bien. Entonces, nosotros ya reconocimos nuestra curva. Ahora hay que parametrizarla, ¿sí? Voy a tiro eso. Acá la clave es parametrizarnos. Entonces, vamos al comienzo de nuestra clase y recordamos justamente eso, ¿no? Que también está en la guía 1 está el resumen, ¿no es cierto? Creo que en la guía 2 también. Entonces, cuando tenemos circunferencia, elipse, cualquier tipo de función o un trazo de recta, ¿no? Estas son las parametrizaciones. ¿Ya? En este caso, una elipse, ¿sí? X cuadrado partido por un número al cuadrado, y cuadrado partido por otro número al cuadrado igual a 1, entonces es el número que divide al x cuadrado en raíz, ¿cierto? Por el coseno de t, el número que divide al y al cuadrado en raíz por seno de t, y el t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Repito, si es toda la elipse, 0 a pi. Si fuera la mitad, sería de 0 hasta pi. Si fuera un cuarto, de 0 a pi medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque puede ser 90 grados. ¿Ya? Eso va a ser importante definir ahí desde dónde empieza hasta dónde llega, porque así vamos a definir la integral. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a parametrizar, entonces tenemos que parametrizar. Entonces, ponemos cuánto va a ser el x, el y el z. Ahí me dicen, ¿eh? ¿Cuál sería la parametrización? Y después vamos a decir a cuánto vale el alfa de t. Y después necesitamos el alfa arriba de t. ¿Cierto? Porque voy a decir que... Ya. ¿Cuánto sería x, y z? X sería... ¿No sería coseno al cuadrado? ¿Acá? ¿Coseno cuadrado? ¿Por qué coseno de t? A ver. Un segundo. Fíjense, la elipse, ¿con qué variable está? Con y. y y con z, ¿no es cierto? Entonces yo debo realizar y z como elipse. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número que está abajo de la y?
a cuadrado medio, ¿cierto? Pero si le saco raíz me queda a partido por raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Coseno de t. ¿Cuál es el número que está al cuadrado del z? A cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda que a seno de t. ¿Sí? Y el t, si se mueve entre 0 y 2pi, ¿no? Me da esta elipse que está acá. ¿Sí? Y el x, porque el x también no vamos a analizarlo. ¿Cuánto será la valorización de x? ¿Por qué 0? Sí, pues hay un valor de x. Lo mismo. ¿A qué es igual a x? Ahí. Ahí. Entonces, como yo tengo que ir igual a eso, entonces el x tendría que ser a raíz de 2 coseno de t. ¿Ya? A raíz de 2 coseno de t. Entonces, estas dos fueron con respecto a la elipse. Y como el x es igual a y, le damos el mismo. ¿Ya? Ya. Por tanto, ahora hago mi valorización. Mi valorización va a ser x y z, ¿no es cierto? Entonces el x es a raíz de 2. Realmente lo escribimos eso. Podríamos amplificar todo lo mismo. Coseno de t. A raíz de 2 coseno de t. Y a seno de t. Y el t se mueve entre 0 y 2, ¿sí? Porque es toda la elipse. Si siquiera que está en primera constante, el segundo constante, no sé. Ahí podría variar. ¿Ya? Pero, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, lo siguiente. Esta integral de curva, nosotros vamos a calcular, ¿sí? Va a ser nada más que la integral de la función de valor del parámetro por la norma del parámetro. ¿Sí? La norma de la derivada del parámetro. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular el alfa prima de t. ¿Cuál sería la derivada de este? Menos a partido seno de t menos a raíz de 2 seno de t y a coseno. Este se mueve igual. Pero ahora hay que sacarla encima de él la norma. La norma de alfa prima de t. La norma es la raíz cuadrada de cada parámetro al cuadrado. Y si lo llevo al cuadrado, me va a quedar a cuadrado partido por 2 coseno cuadrado de t más a cuadrado partido por 2 coseno cuadrado de t, ¿no es cierto? No sé. A 0, ¿no es cierto? Este cuadrado. Muy bien. Aquí fue la mención de la, ¿no es cierto? Entonces, seno cuadrado de t, seno cuadrado de t, y el último sería a cuadrado, coseno cuadrado de t, ¿no es cierto? Vamos a sacar la norma de eso. ¿Sí? Pero estos dos son iguales, y a medio más a medio sería a cuadrado, ¿no es cierto? A cuadrado, seno cuadrado de t, más a cuadrado, coseno cuadrado de t. ¿Qué podría hacer ahí? Tomarlo, o sea, autorizar por el Por el cuadrado, ¿no es cierto? queda a cuadrado más coseno cuadrado de 1. Exactamente. ¿Ya? Entonces esto, como el A es positivo, me queda raíz cuadrada de A cuadrado, porque esto vale 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y me queda A. Así que la norma es A. ¿Sí? Y nosotros teníamos que calcular la integral sobre una curva cerrada. Sabemos que solamente tenemos que decir.
sobre esa curva C, que era la raíz, era 2i más 0, Más z cuadrado. 2i 2 cuadrado más z cuadrado. 2i cuadrado más z cuadrado. Por 13. Ya. Entonces debemos calcular esa integral. Pero en vez de calcular esa integral así, nosotros vamos a calcular la integral sobre cuando se mueve el parámetro. El parámetro se mueve entre 0 y 2pi. De esta función, pero evaluada en la parametrización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que donde aparezca i, le tengo que poner esto. Y donde aparezca x o z, le tengo que poner eso. ¿Sí? Ya. Pero justamente yo tenía que 2i al cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. O sea, si esto lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2, entonces al elevarlo al cuadrado me queda a cuadrado partido por 2. Al multiplicar por 2, entonces me queda a cuadrado, coseno cuadrado, ¿no es cierto? Y acá este al cuadrado, me queda a cuadrado seno cuadrado. Entonces me queda justamente a cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto me queda raíz de a al cuadrado. ¿Sí? Repito, si no me doy cuenta de eso, reemplazo y voy a ir a lo mismo. ¿Sí? Por la norma de alfa prima. Pero la norma de alfa prima es esto que está por A. Y eso por D. ¿Ven? Ahí el cálculo se simplificó bastante. Después de un rato, esto es lo mismo decir que es la integral de 0 a 2pi de a cuadrado por dt, ¿no es cierto? ¿Qué cuadrado? Que esto me queda A, por A me queda cuadrado, ¿no es cierto? Pero esto es una constante, porque no depende de t. Entonces sería a cuadrado por la longitud, ¿no es cierto? Porque me queda 1 por dt, que sería 2pi menos 0. Eso sería igual a 2pi al cuadrado. Y ahí tengo la integral sobre esa. Entonces, ahí está lo que mencioné antes, que las integrales no son difíciles de resolver. ¿Sí? De hecho, a veces vamos a llegar a integrales que son cero, sobre todo cuando son... Pero ahí no está resuelta la integral de a cuadrado. Sí, pues. Porque el a cuadrado es una constante, me queda la integral de 1. Claro. Entonces sería, que era la medida, ¿no es cierto? 2pi menos 0. No tiene t, exactamente. Y ahí hemos resuelto esta integral. Entonces, aunque el tema es integral en línea, ¿sí? La integral pasa acá a ser un tema fácil de resolver. De hecho, muy pocas veces vamos a usar solución simple, ni por parte tampoco. Casi siempre la integral le van a dar constante o cosas fáciles de resolver. Directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cambio de variable, porque no lo veamos. ¿Y cuál es el cambio de variable? La parametrización. La parametrización es el cambio de variable. ¿Ya? Pero yo no me preocupo de la función. ¿Sí? No me importa mucho la función. ¿Sí? Lo que me importa es la curva. ¿Sí? Y lo mismo cuando estamos en cálculo de varias variables y decimos, voy a aplicar coordenadas esféricas, polares, cilíndricas. No me preocupaba de la función. Me preocupaba del sólido, ¿cierto? O sea, lo que tenemos que buscar en realidad es parametrizar la curva para poder después reemplazar los valores de x, y o z en la función. La función. O integral. Y por la norma de alfabeto. ¿Sí? Y esto es lo que cuesta más. ¿Ya? Ahora, la otra opción era parametrizar esta cosa, esfera, ¿sí? Usando tipo coordenada esférica. Coordenada esférica. Y luego usar esa coordenada esférica para este valor, debe ser encontrar también los ángulos. Pues también se puede hacer. ¿Ya? Ahí se lo dejo como ejercicio. Jenny también va a hacer algún ejercicio de esa forma. Veamos un segundo ejemplo. Dice un alambre de densidad constante, tiene la forma valor absoluto de x sobre el valor absoluto de y. De que no le tiene la resolución de paso. ¿Ahí? Sí.
¿Cierto? Calculamos la derivada de La derivada de esto, ¿cierto? Eso lo calculamos para qué. ¿Por qué? Porque la integral de línea de cualquier función sobre una curva es nada más que la integral donde se mueve el parámetro de la parametrización, ¿ya? Por la función evaluada en el polígono. Esto quiere decir que nosotros vamos a encontrar el x, el y y el z igual a algo con respecto a n, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos. Y después por la norma del polígono. ¿Sí? Y por eso nosotros hicimos primero, parametrizamos la curva. ¿Sí? Primer paso, parametrizar la curva. Vimos con la elipse, encontramos la parametrización. ¿Sí? Tenemos lista la parametrización de la curva. Pero necesitamos traer la derivada de la parametrización. Calculamos la derivada de la parametrización, está acá. ¿Sí? Y después, un tercer paso sería calcular la norma de la derivada de la parametrización. Entonces, calculamos la norma, ¿sí? En la raíz cuadrada de cada uno de los elementos al cuadrado, encontramos que eso, y ahora calculamos nuestra integral de línea. La integral sobre f de ds es nada más que la integral donde se mueve el parámetro, que era a a b, ¿no es cierto? En este caso 0,2pi, ¿sí? De la raíz cuadrada, ¿de qué? Raíz cuadrada de la función, ¿sí? De la función, pero evaluada en el parámetro, ¿ya? Si me lo digo cuenta que era cuadrado, ¿no? Por la norma, ¿sí? Por la norma, ¿sí? Pero bueno, ahí decimos, tenemos la integral sobre c de f por ds, ¿no? Es nada más que la integral de a hasta b de f evaluado en alfa, voy a ponerle, por alfa prima de t y por d. Profesor, a lo mejor lo que no ya muy claro es cómo llegamos al cuadrado dentro de la raíz. Ya. Esa parte. Lo que pasa es que lo que está dentro de la raíz dice que es 2 y al cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Entonces yo digo, 2 y al cuadrado. Primero, ¿qué sería y al cuadrado? 2 al cuadrado. Entonces a cuadrado partimos 2 por coseno cuadrado. ¿Sí? Pero como tengo que multiplicarlo por 2, ¿sabéis con ese 2? ¿Qué me queda? A cuadrado coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Y el z cuadrado cuánto me queda? A cuadrado seno cuadrado. Factorizo por a cuadrado, me queda a cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso 1, entonces me queda a cuadrado. Por eso lo que está aquí me queda a cuadrado. ¿Sí? Lo que me decir, ¿Pero ahora sí? Sí. Vamos a ir para ahí. Más adelante, si las curvas son cerradas, va a ser un poco más fácil con un teorema que el teorema de Lie. Ya. Entonces, la curva es valor absoluto de x más valor absoluto de y. Que si nosotros lo graficamos, ¿qué pasa? Que el x puede ser positivo y el y positivo. Entonces, ¿no es la? ¿Sí? Si el x es positivo y el y es negativo, me da este que está acá. ¿Cierto? Si el x y el y es negativo, este que está acá. Y si el y es negativo y el y es positivo, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica de esa curva x más y en valor absoluto, ¿no es cierto? Cada uno igual a. ¿Cierto? Igual a. Que son puras rectas. ¿Sí? Son puros pedazos de rectas. Entonces en realidad tenemos 4 curvas, una, curva 2, curva 3 y curva 4. Entonces tenemos que hacer 4 parametrizaciones. ¿Sí? Ya, ahí están los puntos cuando se intersectan, que es lógico, ¿no es cierto? Que este es el 0 de la X, ¿no es cierto? El A de la Y y el 0 de la Z. El Z es la altura, ¿no es cierto? Pero está en el plano. Entonces siempre el Z va a ser 0. Está en el suelo. Está en el suelo. Ya. Bien, entonces parametricemos esta curva. Vamos a parametrizar primero C1. C1 es una recta. ¿Sí?
que tiene un punto inicial, sería el 0, hacemos la misma orientación, antihorario, ¿cierto? Que sería A00, ¿cierto? Ese sería el punto inicial. Yo tengo un punto inicial, pónganse que cuando yo tengo una recta que va de A hasta B, la parametrización alfa de t es nada más que un punto inicial, el A al B, da lo mismo, más el vector director, que sabemos que es B menos A, por t, ¿cierto? Y el t se mueve entre un vector cerrillo, siempre entre cerrillo, ¿ya? Esa es la parametrización de valor. Entonces no podíamos buscar los cuatro. Exactamente. Entonces acá vamos a tener una parametrización alfa 1 de t, que sería esta que va acá, fíjense, por eso tiene una dirección acá, siempre vamos a considerar antihorario. Entonces el punto inicial sería el punto A00, el A, más su vector director, que va a ser S menos S, ¿cierto? Que si hacemos S menos S, lo vamos a hacer directo, me va a quedar menos A y 0, ¿cierto? ¿Sí? Repito, este punto que está arriba, el vector que está acá. B menos A, ¿sí? B menos A. Y eso por T. ¿Sí? Que incluso lo podríamos volver a reescribir, donde dice que el A menos sería A menos AT. ¿Sí? Recuerdo que este está multiplicado por T. El segundo sería A por T, ¿no es cierto? Y el tercero sería 0. Y el T entre 0 y 1. Bueno, aunque lo escribimos así, recordemos que esta es la variación de X para esa curva, esto de Y y esto Z. Entonces, cuando aparezca X y Z, si aparece X, ¿sí? En ese lado yo tengo que poner esto, si aparece Y, esto, y si aparece Z, esto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería entonces la variación de la curva 2, la curva 3 y la curva 4? La prueba le voy a poner un dodecaedro. No podría ser un triángulo. Pero va, Sí, podría ir. una cosa así va. Ya, ¿quién se anima para la 2? Sí, curva 2, está acá. 0 a 0. 0 a 0, ¿ya? Más Sería A. A. Sí, porque menos. Entonces sería. No, pues para aquí me digan menos A. Ese no es, ¿cierto? Ah, pero no es. Por eso. Ah, claro. Menos A. Sería menos. Menos A, ¿ya? Perfecto. Menos A. Y 0. Eso por. ¿Y eso al final qué haría? Nada. Y eso quedaría A T, ¿ya? A A, menos A T y 0. El T también se mueve entre 0 y 1. A. Bueno. En esto, la tercera. Ya se sigue, ¿cómo? No, sí. Pero, Sí, le Estoy puedo. copiando. Ya. Pero- Sería menos A. No, sería 0. Ah, sí, menos A. 0. Como en la 3, ¿cierto? El punto inicial sería menos A, menos A, 0, ¿ya? después sería A, A, sí. menos A, Menos A. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Todo en lo mismo? ¿Por qué A? Porque es ese menos S, ¿no es cierto? Ah. 0 menos menos más. A, ¿no es cierto? Menos A, menos 0, menos A, 0, menos 0,
Y eso igual, y ahí sumando, ¿no es cierto? Me queda menos A más AT. 0 menos AT y 0. Y fíjense que el Z siempre va a ser 0, ¿no es cierto? Porque el Z vale 0 porque estoy en el suelo. Ya es así, a ver. La 4. 0. ¿Es A o menos A? Este es menos A, sí. Menos Dice menos A 0. ¿Ya? Más A, ya. A. A. ¿Ya? Y 0. Muy bien. Entonces acá me quedaría AT, ¿no es cierto? Menos A más AT. Y el último sería 0. Conté entre 0. Ahora, puede haber sido que yo me haya equivocado en los números. ¿Cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer, cuando tengan esta repetición acá, ¿ya? Lo que le aconsejo también verificar. ¿Qué pasa si el T vale 0? Si el T vale 0 me queda 0 menos A 0. Si el T vale 0, 0 menos A 0. ¿Qué pasa si el T vale 1? Me queda A. El T vale 1, esto me queda 0 y esto me queda 0. Entonces A, 0 y 0. Y así para cada una de las curvas, yo voy verificando que justamente está el punto inicial y el punto terminal, con 0, el punto inicial, y cuando le doy el T igual a 1, el punto final. ¿Ya? Entonces así, no, yo tengo una suma recta, cosas así. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, esto es lo más difícil, parametrizar. ¿Ya? Simplemente acá resulta un poquito más fácil porque no tenemos que hacer intersecciones, ¿no es cierto? Por eso estoy mostrando distintos ejemplos. Ya. Y tenemos que calcular la integral sobre esa curva. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Me está anotando ahí? En la anterior quedó eso, y siguiendo con el problema. Entonces, en resumen, si uno tiene alfa 1 de t, era igual, al final, ¿cuánto era? A menos AT, A t, coma AT, a t, coma 0. ¿cómo va a ser? La curva 2, Menos AT, coma A menos AT. coma. Menos a t. Primero, Sí. después sería A menos A. y 0. No sé qué, como siempre es 0. Y acá sería Menos A más A. menos a Más A. más a t menos a t y 0. ¿Ya? Y el cuarto, A. a t, Menos A más A. a más a menos a Sí, más menos A más A. y 0. ¿Ya? Y en todas se mueve entre 0 y 1. Ya. Bien. A eso llegamos recién. Pero nosotros nos están pidiendo calcular, ¿no? ¿Cierto? Esa integral de línea, momento de inercia, ¿cierto? Que la integral sobre c de x cuadrado más z cuadrado, o
por rho, pero el rho es constante, es K, una constante, por ds, ¿no es cierto? Entonces lo está, sobre toda esta curva lo están pidiendo. Pero yo podría calcular. ¿No es cerrada? No. Sí, cerrar. Sí, perfecto, gracias. ¿Puedo cerrar? Ya. Pero esta integral, no puedo decir, lo voy a calcular respecto a un parámetro, porque hay distintos parámetros respecto al sector, ¿no es cierto? Entonces yo debería calcular la integral sobre C1, ¿cierto? De esa misma función. Más la integral sobre C2, de la misma función. Más la integral sobre la curva 3. Y más la integral sobre la curva 4. ¿Por qué no puedo jalar sobre una sola integral? Porque acá el x, en la curva 1, el x ¿cuánto vale? A menos AT. ¿Sí? Pero acá en la curva 2 vale menos AT. En la curva 3 vale menos A más AT. En todos lados el x vale distinto. ¿Sí? Dependiendo dónde se encuentre ubicado. ¿Ya? ¿Ah? Sí, no importa si no lo... o si no me ocupa mucho espacio. Ya. Pero yo sé que esto es nada más, bueno, el K, todo es común, así voy a sacar el K, una constante, ¿cierto? Y esto me va a quedar la integral, quizá ponerlo anotado ahí. Esto es el T entre 6 y 1. Pero yo sé que cada vez que saco una parametrización tendría que sacar también su derivada, ¿no es cierto? Y después sacar la norma. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada del alfa 1. Menos A, A, C. ¿Y la norma de eso? Yo digo 2. La norma es menos A y 0, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? Raíz de 2 al cuadrado. O sea, raíz de Este al cuadrado más el cuadrado, ¿cierto? Y más el cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda 2 al cuadrado. Entonces me queda A raíz de 2. ¿Sí? Ya. Pues ahí tengo una de las normas. Fíjense, ese vector que está ahí me dio un vector. ¿Qué vector es ese? Ese vector menos A más A, 0. Ese es el vector director. ¿Sí o no? Fíjense. El vector director era menos A más 0. ¿Sí? Porque de hecho cuando yo saco la derivada de esto, ¿sí? La derivada como esto es constante es 0. Y la derivada con respecto a hacer eso, el vector director, vector director, vector director, vector director. ¿Sí? Siempre va a dar el vector director. ¿Sí? En el caso de la recta, es su vector. Ya. Y fíjense, ¿qué pasa si acá le calculo la norma al segundo? Me da a cuadrado más a cuadrado, ¿no es cierto? Entonces 2 a cuadrado en raíz a raíz de 2. ¿Y acá? Lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Entonces, es fácil ver que para el resto de la norma de los alfa sub i, ¿sí? De t, siempre va a ser a raíz de 2.
Perfecto. Bien. Entonces, estoy acá. Entonces, esta integral se mueve de dónde hasta dónde? 0,1, ¿cierto? Porque el t se mueve entre 0 y 1. Pero acá el x vale un valor y el z vale otro valor. En C1, el x vale a menos at. Y eso es al cuadrado, ¿no es cierto? Más z al cuadrado. El z al cuadrado es 0. ¿Sí? De hecho, para todos los z al cuadrado van a ser 0. ¿Sí? 0. Y me falta multiplicar eso sí por algo, eso sí. Por la norma. ¿Sí? Por la norma que sería a raíz de 2 y eso por d. ¿Sí? Después, la segunda curva me va a quedar 0, 1. 0, 1, ¿cierto? ¿De qué? Del x, pero el x en la segunda organización, que vale menos at al cuadrado, ¿cierto? Más z cuadrado, que es 0, ¿cierto? Y por la norma que sería a raíz de 2 y eso por dt. Más la integral en la tercera curva, que sería la integral de 0 a 1, ¿no es cierto? Pero acá el x vale menos a más at al cuadrado más z cuadrado que vale 0 por la norma que sería a raíz de 2 y por dt. Y finalmente la última integral que es la integral de 0 hasta 1. ¿Sí? Integral de 0 hasta 1 de at al cuadrado por a raíz de 2 y por dt. ¿Sí? Entonces, y todo eso está multiplicado por k. Todo eso tenemos que calcular. Entonces ahí, de nuevo, igual que antes, vamos a la curva, parametrizamos. Después de parametrizar, calculamos su norma de la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso la norma de derivada dio la misma. ¿Ya? Y después calculamos la integral. ¿Sí? En este caso, como era por trozo, también se puede sumar, ¿sí? Porque son, cuando hay integrales ya sabemos que ocurre eso. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esto de acá. Ya, ese es el último cálculo que hicimos. Y eso va a ser igual a, bueno, hay un factor común que vamos a sacar ahí. A raíz de 2, perfecto. Y como todo está entre 0 y 1, podemos juntar la integral de 0 a 1 de a menos at al cuadrado, ¿no es cierto? Más menos at al cuadrado, más menos a más at al cuadrado, y más at al cuadrado, y todo se vuelve. Vamos a resolver esa integral. Esto va a ser igual a k por a raíz de 2, integral entre 0 y 1. Y acá resolvemos el cuadrado binomio. ¿Sí? El cuadrado binomio de esto va a quedar a cuadrado menos 2a cuadrado t, porque se parece por 2, y más a cuadrado t cuadrado. Esto al cuadrado me va a quedar a cuadrado t cuadrado. Cuadrado binomio de esto, primero el cuadrado me queda a cuadrado, s con s y con s, me queda menos 2a cuadrado t, y el último al cuadrado me queda a cuadrado t cuadrado, y el último me queda también a cuadrado t cuadrado. Y eso por desarrollando los cuadrados binomios y cuadrados reflexión. Pero acá hay algunos términos semejantes. A cuadrado más a cuadrado son 2a cuadrado. De hecho, podría factorizar por a cuadrado, ¿cierto? ¿Sí?
podría factorizar por a cuadrado, y como es constante la saco afuera, y me queda a cuadrado más a cuadrado, que eran 2 a cuadrado, entonces meto un 2. Los que tienen t, los que tienen t, s, más, y s, ¿no es cierto? Menos 2 a cuadrado, menos 2 a cuadrado, factorización por a cuadrado, entonces me queda menos 2t. ¿Sí? Menos 4. Menos 4. Menos 2 y menos 2, ya, menos 4. Y ahora factorizo todos los que tengan t al cuadrado. Son eso, que serían 4, ¿no es cierto? 4 más 4 más 4 t al cuadrado y eso por dentro. Y ahí nos queda un poquito más simple la integral. Y ahora calculamos recién la integral. Entonces, esto por un rato nos queda al cubo, ¿no es cierto? Porque a por a al cubo por k raíz de 2. Bueno, y la integral de 2, 2t, la integral de 4 sería 4t cuadrado medio, ¿no es cierto? Menos 2t cuadrado, ¿no es cierto? Y la integral de esto sería más 4t cubo tercios. Y todo eso lo entre 0. Tal cual mencionaba, la integral no hay complicación acá. Bueno, y acá se reemplaza cuando vale 1 porque cuando vale 0, 0. Entonces me va a quedar 2 menos 2 más 4 tercios. Los 2 se van. Entonces me va a quedar 4 tercios de al cubo por k de 2. Ya tengo el valor del momento de inercia. Creo que el eje Y tengo que hacer la cuadrada más. ¿Sí? Estos son cálculos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo importante es lo siguiente. Fernando, ¿qué había que hacer primero? Cuando lo dan una curva y una función. Primero tenemos que parametrizar. Parametrizar. ¿Sí? Parametrizar. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Parametrizar la curva. Después, derivar y sacar la norma. No es la derivada. ¿Sí? Y después, calculamos la integral. ¿Sí? ¿Sí? La integral sobre esa función es nada más que la integral. Bueno, voy acá abajo. La integral sobre el parámetro de A hasta B, ¿cierto? De la función evaluada en los valores de X y Z que parametricé, ¿cierto? Por la norma de la parametrización. ¿Sí? En este caso, como había era segmental, ¿cierto? La dividimos en 4. ¿Ya? Más adelante, si esto es cerrado, se puede resolver una sola integral. ¿Ya? Vamos a ver la próxima clase. ¿Alcanzamos a decir? ¿Podría borrar la página anterior? Por supuesto. Muchas gracias. Entonces el otro viernes vamos a hacer la tutoría de ejercicios de integrales de línea. ¿Sí? Entonces vamos a tomar también hartos tipos. ¿Sí? Entonces tengo superficie, cómo la intersecto, cómo las parametrizo. Pero más bien el recuadro que hicimos al inicio de la clase, por indicar esas parametrizaciones especiales, esas son las que tenemos que entender. Miren esa, a ver. Dice calcular la integral de x, y z por ds, donde la curva es la recta x más y más z igual a 1. Bueno, es un plano, ¿no es cierto? Y el otro plano es y igual z. Tenemos dos planos. Entonces, si intersectan esos dos planos, debería darme una recta. ¿Sí? ¿Sí? Es como así, una cosa. ¿Sí? Donde se cruzan mis dedos, ¿no es cierto? Se forma una recta.
¿Ya? Si querés lo vemos también con Wolfram alfa, x más y más z igual a 1. Voy a borrar estos dos. Ojo, acá está la parametrización para que también después te la hagan. Y eso del ejercicio 1. Ya, entonces tendríamos una parte x más y más z igual a 1. X más y más z igual a 1. Entonces ahí tenemos un plano. Y el otro era, ¿se olvidó? Igual a z. Vamos a hacer distinto color. Un rojo y este un azul. Entonces, si ven, ahí está la intersección, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está la intersección. XY. ¿Sí? Voy a hacer la intersección acá con, aquí ven que justamente es una recta, esa recta que está ahí, ¿ya? Que me da parametrizar. Siempre cuando hace intersección da para... Sí, da parametrizar, exactamente. ¿Ya? Entonces, ahora, eso sí, esto dice que es en el primer octante. ¿Sí? Y quizás no se ve muy bien ahí, pero el primer octante es... ¿cierto? Que sería acá, este como este cuadrito hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería este pedacito de acá, ¿no? Tenemos que definir eso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Ya? ¿Ya? Pero está claro que es una recta. Ya. Veamos. Entonces, primero, para parametrizar, antes de analizar el plano, podríamos resolver la ecuación y igual a z. Que básicamente reemplazamos igual z arriba. Entonces, como el igual a z, va a quedar x más 2z igual a 1, ¿no es cierto? Y acá podríamos despejar x igual a 1 menos 2z. Básicamente cuando hacemos y igual a algo con x o y igual con z, se ve una recta, ¿no? Ahí vemos que es una recta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una recta. No olviden aquí. Ya. Pero una recta ya sabemos parametrizarla tomando un punto inicial y un punto final. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería el punto inicial? Está en el octavo. ¿Cuál sería el punto inicial y cuál, ¿sí? ¿Cuál sería el punto final? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cero qué? Fíjense que cuando esta recta va cruzando acá en este octante, llega acá al plano XY. El plano XY es z igual a ¿cuánto? 0. ¿Sí? El plano, si el plano XY, esto me da z igual a 0. Y también, fíjense que está el plano acá XZ. ¿Sí? Porque también va a intersectar ahí, porque no, claro, va a llegar hasta el suelo y también no puede pasar el plano acá. Entonces, tenemos el plano XZ, que significa que el valor de I vale 0, ¿no es cierto? Escribirlo de esa forma o de esa forma. Y el plano IZ, la otra murallita, la otra muralla, abajo, ya lo has costado, es cuando el X vale 0. Porque de esa forma de escribir. Entonces, yo diría intersectar esta recta en esos tres planos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo intersecto el plano z igual a 0 con la recta x igual a 2i, ¿qué punto me va a quedar? El x vale 1.
El Z vale 0. ¿Y el I? 0. ¿Por qué 0? Y igual a Sí, igual a 0. ¿Qué pasa si estaba en el plano I, el plano X. ¿qué punto me da? Y queda. El I vale 0, ¿no es cierto? Sí. Ah, pero el 0 es lo mismo que eso. Igual. 1. Sí, o sea, el mismo punto anterior. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasa si el plano vale el X igual 0? X vale 0. ¿Ah? Si X vale 0 y Z vale 1 medio. Y el I también vale lo mismo que Z, vale 1 medio. ¿Sí? Cuando X igual 0 es el plano YZ, o sea, el plano de atrás. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando intersecta este plano, por ahí está el plano, el punto 0, 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Voy a cambiar el color ahí para que se vea un poquito más. ¿Sí? Eso de arriba. Y cuando estoy en el plano XZ o en el suelo, va a llegar al mismo punto que está acá, ese punto que está ahí. ¿Sí? Y ahí voy a encontrarme con el punto 1, 0, 0. ¿Sí? Por tanto, mi segmento de recta va a ser de aquí hasta acá. ¿Sí? Otro color. Ese es mi segmento de recta. ¿Sí? Por tanto, esta recta que está acá, ¿sí? Pero en el primer instante, su parametrización, ¿cuánto debería ser? Pueden partir el punto que ustedes quieran. ¿Cuánto es la parametrización? Una recta, ¿cómo se parametriza? Un punto inicial, que puede ser eso, ese, de lo mismo. ¿Sí? Ustedes parten de acá. 1, 0, 0, más su vector director. El vector director sería S menos S, ¿no es cierto? Menos 1, menos 1 medio. No, 1 medio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de acá. El vector director es S menos S, ¿no? Es el de arriba. ¿Cómo uno define El de arriba. cuál resta al otro? ¿Cómo? Ah, claro. ¿Cómo define si el de arriba es el que resta al de abajo? Ah, por la dirección, pues. Yo creo que la dirección hacia arriba. Sí, pues, siempre el último, a donde voy a llegar, Porque menos a donde parto. delante era antihorario. Sí, Acá sería. Si hacia arriba. sí. A menos que él defina que el punto sea de arriba. Es como inicial. La cosa es que yo cuando reemplace acá por 0, me tiene que dar este punto, y cuando dé el 1, cuando vale 1, como esto vale 1, se va a restar 1 menos 1, 0, 0, 1 medio, 1 medio. Un medio. Y el alto arriba, también lo saco fácil de acá, ¿no es cierto? Que como esto vale 0, esto no, ¿no es cierto? Menos 1, 1 medio, siempre el vector director. ¿Ya? Siempre cuando hay un segmento recta, el vector director. ¿Ya? Y la norma de alto arriba de t, que vendría siendo la rapidez, bueno, cuando veíamos los flow, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Y un cuarto de 1 medio, más 1 son 3 medios. ¿Sí? Raíz de 3. ¿Sí? Por tanto, la integral sobre C de la raíz cuadrada,
de X, Y y Z por DS, ¿sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale el X, el Y y el Z en esta parametrización? ¿Cuánto vale el X? Hay que sumar esto, ¿no es cierto? 1 menos T, ¿no es cierto? El I, 0 más un medio T. Y el Z, un medio T. Porque el I igual con Z, así que tiene que darlo. ¿Sí? Nosotros hicimos la suma y después. Entonces, va a ser la integral de 0 a 1. La otra vez de 0 a 1. De X. Ah, pero el X ¿cuánto vale? Como acá hay una sola curva, el X vale 1 menos T. El I, ¿cuánto vale? Un medio T. El Z, un medio T. Por DT. Ah, perdón. Por rayos del medio, por la norma de la medición y por D. Y ahí nosotros nos tenemos que multiplicarlo. Nos ponemos T al cubo. La integral de T al cubo es T a la 4 más T al 4. Resolver y hacer el cálculo. ¿Qué es lo que más costó acá? ¿Qué es lo que más costó? La parametrización. ¿Sí? Sí, fíjense lo que cuesta más un poquito la parametrización. Porque también hay que tener una parte de abstracción. ¿Sí? Por eso va a ir siempre al dibujo. Usted va a rayar encima, ¿no es cierto? Pero la parte de abstracción es la que cuesta un poquito. ¿No? Ya. Perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? Pero ahí nosotros definimos un punto del plano XZ y de YZ. ¿Sí? Lo que pasa es que pusimos paredes, ¿sí? Porque como el primer obstante, entonces puede encajonar este plano, este plano, este plano y el suelo. ¿Sí? Entonces digo, a este obstante. Entonces no, la recta no puede pasar para allá, ni tampoco puede pasar para allá, ni tampoco hacia abajo. ¿Y yo puedo definir cualquier obstante? Sí, cualquier obstante. ¿Cómo lo tiene que decir? ¿Ah? Dice segundo Sí, obstante. sí, porque ahí dice el primer obstante. Y ahí si dijera segundo, ¿cómo sería el Según, puede ser también el primero y el segundo obstante, por ejemplo. ya? Entonces, si está el segundo obstante, esta variable no existe. El plano, esta sería IZ, no existe. Entonces no habría que hacer la intersección con IZ. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, eso es lo que cuesta. ¿Ya? Por eso igual también es bueno que ensayen ahí con el GeoGebra, ¿no es cierto? Y ahí uno ve, mire, fíjense, yo le puedo poner acá los planos, Z igual 0, Y igual 0, ¿no es cierto? Y X igual 0, ¿cierto? ¿Ya? Ahí me limita todo lo... Y fíjense, ahí queda un poquito más claro eso, ¿no? ¿Sí? Que este segmento. ¿Sí? Ese que está ahí. ¿Qué pasa, muchachos? Esa foto está... Ahí está la intersección de dos. Claro, pero imaginarte todo. Fíjense que... Y acá de- Sí, sí, no, si imaginárselo no es. ¿Sí? Entonces acá usted puede ir intersectando. ¿Sí? Entonces dicen, ya, voy a intersectar ese con mi otro plano que tenía. No sé cuál el... Tiene que ser la segunda roja, ¿no? Porque- ¿El rojo era? Poner así. Después también ese con ese. No sé. ¿Ya? Ir intersectando y ahí van a salir los puntos también. ¿Sí? Bueno, ahí sale una parametrización. A ver si sale mejor. Entonces también es bueno ahí jugar con el GeoGebra un poquito porque ¿cómo me ha liberado un poquito ahí más la abstracción. ¿Ya? Pero eso es lo que cuesta ahora. ¿Sí? De hecho, cuando después pasemos a integrales de superficie, lo que va a costar eso también, porque ya no va a trabajar con curva, vamos a trabajar con superficie. Y también nuevamente integrar superficie, eso también me va a costar un poquito. Entonces la abstracción esa es la idea que lograr desarrollar. Ya.